Bienvenidos a nuestro ciclo de conversaciones con grandes autores. Hoy estamos con Antonio Pérez Henares, periodista de raza, que a los 18 años se incorporó al mítico diario Pueblo. Fue director del semanario Tribuna. Actualmente es presidente de la Asociación de Escritores con la Historia. Como escritor, tiene novelas como Las Bestias, La Cruzada del Perro, Nublares, El Hijo de la Garza, El Último Cazador, La Tierra de Alvar Fáñez, Cabeza de Vaca, Tierra Vieja y Juglar, entre otros. Tiene más de 10 ensayos. Y sobre todo tiene, lo que me toca a mí, el alma, es que tiene 2 poemarios. Animales, vegetales y minerales y El vuelo de la garza. Y premios como el de Emilio Hurtado, premio a la novela histórica Ciudad de Cartagena, el premio iberoamericano Carlos III. Por todo lo dicho anteriormente, Antonio es un escritor completo. Como los grandes clásicos españoles, a través de la aventura o la desventura, canalizan las enseñanzas en la escritura. Viajero empedernido, tiene más viajes y aventuras que libros, y se intuye que muchas más historias en la recámara. Bienvenido, muy apreciado Antonio, y un privilegio que estés con nosotros. Encantado, por supuesto, encantado de estar aquí. Y de estar allá al Bien. mismo tiempo. De hecho, acabo de volver de allá. Muy bien. Si nos vieran nuestros antepasados con lo fácil que hemos conectado, o sea, yo creo que no tenemos derecho a protestar sobre la dificultad de conexión porque imagínese lo que tardaban en hacer este tránsito, 15.000 kilómetros, pues entonces yo me acuerdo de eso y cualquier problema con la comunicación lo hago leve y suave, me parece. Sí, lo que pasa es que yo no puedo evitar ponerme nervioso. ¿Por qué? Pues porque uno es un analfabeto tecnológico. Eso es evidente, ¿no? Y no, decía que Bueno, efectivamente acabo de regresar ahora de Iberoamérica. He estado en una expedición. Hacía tiempo que no hacía una de estas grandes expediciones. Hemos hecho la ruta de Vasco Núñez de Balboa, la ruta desde el Atlántico al Pacífico, cuando él descubrió el Pacífico y de alguna manera pues ensanchó de nuevo el mundo. ¿Y de qué manera? Porque cada vez que volvía luego un barco a Europa, pues Sevilla, a España, resulta que el mundo era bastante más grande y muy diferente a como se había creído hasta el momento, ¿no? Y por ahí hemos estado, han sido 21 días realmente duros porque es muy duras esas selvas. Selva del Darién, fundamentalmente, era donde se estableció la primera ciudad eh, española en el Nuevo Mundo, Santa María la Antigua del Darién. Estaba en lo que era Panamá, eh, Colombia, puede que Venezuela. Ahora ese tapón, por el único sitio donde no pasa la Panamericana, perdón, ese tapón ahora lo están cruzando como pueden y dejándose la vida multitud de gentes que huyen de Venezuela, exiliados venezolanos. Me dio una enorme tristeza. pues sí. Pero quisiera empezar con de las últimas publicaciones que usted tiene, que se llama Juglar. Para empezar, para los televidentes que no son de España, me gustaría que explicara, puede sonar algo básico, pero me gustaría que explicara en qué consiste y qué es un juglar y qué misión tenía. Bueno, fíjate, tengo aquí la novela, precisamente. Muy bien, Este, enséñela. Sí, sí, ¿vale? sí. Para Esos son los... que se vea el título. Por Este es... supuesto, estará en Amazon, ¿no? Entiendo. Sí, sí, está en Amazon. Ahí se ve, no sé si ahí se ve al revés, Sí, las sí, letras, que perfectamente. suele pasar, pero la imagen, ese es un juglar. No, hombre, en este caso un juglar de cierto nivel, porque va a caballo, pero podría ser un humilde juglar de plaza, de villa, de feria, de pueblo, y sobre ellos trata porque un juglar o algunos juglares fueron la cuna y los padres de la lengua española, que ahí es cuando empieza nuestra lengua, una lengua que hoy hablan 600 millones de personas. Hemos sido, yo siempre lo digo, unos magníficos romanos. Que si algo somos nosotros es eso,
En lo que estamos hablando en estos momentos es en una lengua que fue un romance del latín, uno de los romances del latín, el que ha tenido un éxito más universal. Lo ha tenido también el galaico portugués, en Galicia, en nuestra Galicia, en Portugal y ahora en buena parte de Iberoamérica, en todo Brasil. Pero, en fin, el español, 600 millones. Yo creo que nunca se habló el latín por tanta gente, sin duda. Sí que Trajano, nuestro paisano Trajano, era hispano, fueron otros grandes emperadores, o Séneca, estaría orgulloso de nosotros. Pero esa lengua, esta lengua, empezó ahí, empezó con estas gentes en el medievo, que empezaron a hablar, y lo dice Gonzalo de Berceo maravillosamente bien. Viene a decir, los versos no serán exactos, pero lo que dice sí. Dice que voy a hablar en román paladino, lo que habla cada cual con su vecino. Está diciendo que va a escribir en la lengua del pueblo, en lo que hablan cada cual con su vecino, que si es del gusto de la gente, que le paguen con un vaso de bombín. Eso es lo que Berceo dice. ¿Qué es lo que está diciendo? Él es un clérigo, es alguien que escribe en latín. No escribía muy bien y empezó a escribir, creo, en latín y escribió y ahí empieza. ¿Cuáles son las piedras angulares? Es la piedra angular de esa lengua, pues un fabuloso poema épico es el Cantar de Mio Cid. ¿Escrito por quién? Pues eso en esta novela pretende incluso trazar una teoría con algunas bases, pero también, y si no fue uno, si fueron varios, y si hubo generaciones que fueron compilando popularmente todo ese cantar, pues es hasta posible. Yo tengo la impresión al leer el cantar que quien escribió la primera parte había estado con el Cid en el destierro, si no es imposible describir toponímicamente, topónimos, los lugares, el tiempo que se tardaba, y ese conocimiento de la geografía, de las propias batallas olvidadas y ahora se excava, y resulta que están ahí. Esos juglares fueron, lo que digo, les debemos un inmenso respeto, aunque no conozcamos sus nombres, fueron una y los padres, las madres, había juglaresas también de la lengua española. Y yo quería hacer una novela de ellos porque siempre me ha apasionado y por otro elemento, porque eran lo más transversal de ese mundo. Había juglares en todos los espacios. Había juglares muy humildes, se llamaban cazurros, que iban pues por las fiestas de los pueblos, pues tocando, cantando o trovando por lo que les pudieran dar. Un vaso de bombino, o bien una tela, o bien un mendrugo, o bien incluso una moneda. Eso será mejor. Quisiera también que explicara qué diferencia hay, porque es parecido, pero la diferencia entre un juglar y un... Siempre son preguntas sencillas, pero para que se entienda las personas que son ajenas a España, digamos. ¿Qué diferencia hay entre un juglar y un trovador? Trovador es más occitano, por decir así. El mundo del norte hispano-cristiano y el sur, ahora Francia, estaban muy unidos. Gran parte de ese sur francés era más hispano que francés, la lengua occitana, pero además de eso, que pertenecía Condado de Barcelona y Corona de Aragón, luego unidos, o el Reino de Pamplona o el propio Reino de Castilla, más cuando Isabel de Plantagenet, la hija de Leonor de Aquitania, madre de ella y de Ricardo Corazón de León, por ejemplo, la fabulosa reina Leonor se casa con Alfonso VIII, el de las Navas, luego el gran triunfador en la batalla de las Navas, que cambia la historia de España y de Europa. Y esos juglares, en esas zonas del norte, muchas veces tenían un altísimo rango, incluso nobiliario, también en España. Ah, Y esa gente empezó y escribía en latín
empezó a componer en la lengua que entendía todo el mundo y les daban sus versos, se lo daban a otros para que los cantaran. En España no. Ah, En España el juglar compone y canta. El trovador es más de tipo occitano y incluso también hay en la zona de Pamplona o de Barcelona, son más de estirpe nobiliaria y ah, algunos consideraban que tocar un instrumento no era digno de un noble, porque era hacer un trabajo manual. La verdad es que de los nombres de esos trovadores no han llegado ni demasiados versos, más bien pocos, aunque sí han apuntado sus nombres y sin embargo los romances de aquel tiempo, de los juglares, son todavía hoy universales y tienen una fuerza tremenda. Cuando yo a veces recito alguno, hay gente sobre todo en los medios rurales, que empiezan a acompañarme porque están en el subconsciente. No sé si habrá llegado allí, pero famoso romance del prisionero, el de sí por mayo era por mayo, cuando hace la calor, cuando los trigos se encañan y están los campos en flor, cuando los enamorados van a servir al amor. Y no fuera yo, circuitado, que vivo en esta prisión, que no sé ni cuándo es de día ni cuándo las noches son, si no fuera por una vecilla que me cantara al albor. Matómela un ballestero, dele Dios mal galardón. Es del siglo XIV, 1300. Mucha gente y cantautores lo han llevado, como el romance de la loba parda, está en lo que es el origen de la lengua castellana, la lengua española. El cantar de enten- Miocid es nuestra Ilíada. podremos decir, sin equivocarnos, y si no, corrígeme usted, por favor, que los trovadores cantaban a la nobleza o a la aristocracia y los juglares le cantaban al pueblo. Sí, en cierta manera sí. O por lo menos la extracción. ¿Qué sucede? Que luego todos querían que eso tuviera recorrido y por eso empiezan a componer en el román paladino y por Ah, eso empiezan a hacer que, y el hecho de que el juglar sea algo tan transversal que va por todos los sitios, lo convierte también en la más fenomenal. Vamos a ver, era el gran transmisor de las nuevas, de las noticias, de qué pasaba de aquí a allá y de todo. De si habíamos ganado una batalla a los moros o los moros nos habían ganado a nosotros. Si había muerto no sé quién, y por supuesto estoy convencido que de cualquier chisme o elementos de lo que están, pues, lo que es la humanidad. ¿Qué o había sea, pasado con una reina los o juglares inventaron qué había pasado? las redes sociales. Los juglares Claro, inventaron las redes sociales. bueno, las redes sociales lo que llevaban era una vihuela y su voz. Las redes sociales, para nuestra desgracia, son algo peor, porque Claro, esto no, pero determinados elementos no se han hecho ni para cantar canciones, ni para compartir pensamientos, sino para apedreamiento y escupitajo en plaza está pública. claro, Pero está claro, encima, cobardemente, que está una de claro, las cosas que no se puede tolerar por más tiempo es la está claro. impunidad de quienes entran, a veces ni personas, máquinas, directamente a Ujú, insultar está sin claro. dar la cara. He sido periodista y lo soy durante muchos años. Cuando alguien quiere dar una opinión, pues escribía una carta a un periódico. Hay que tener la gallardía, la valentía, la honradez y la responsabilidad de Sí. poner quién eres. No La- puedes la claro. impunidad del cobarde. Muchas veces son. Volviendo a lo, está claro. Volviendo a la vergüenza torera, como se dice, como diría un castizo. Volviendo a los juglares que me parece más interesante, aunque quede claro la opinión. Eh, Podría ser un juglar, como antes ha dicho que los trovadores ni tocaban los instrumentos, podría ser el juglar el actor o el que declamaba las poesías en la Sí, misma tan de los sí, trovadores que luego iban hacían su propia empresa, digamos, por los pueblos, digamos, ¿no? sí, pero los juglares en la España cristiana
Había juglares cristianos, había musulmanes y aparecen retratados al mundo también transversal en ese sentido, incluso a judíos. Me sorprendió, pero también había algunos. Al final, yo creo que la mayoría acabaron recitando sus cosas. ¿Por qué? Porque el juglar también va subiendo y empieza en la plaza del pueblo, en una boda, en una feria, pero también llega a los castillos, y ojo, y llega a las cortes, condales y reales. Los reyes castellanos y leoneses, los aragoneses, fueron grandes protectores de los juglares. De hecho, algunos de ellos lo fueron también. Alfonso II de Aragón fue conocido como el trovador, y el duque de Aquitania, el abuelo de Leonor de Plantagenet, fue un afamado trovador que hizo el Camino de Santiago. Era otra de esa gran autopista de cultura de Europa hacia España y de España hacia Europa. Eso fue importantísimo. ¿Dónde iban a ir los juglares sino al Camino de Santiago? Había gente, había movimiento, había un sitio donde se podía ganar una moneda o una tela, una seda, un favor. Hay, hay que vender pescado donde hay gente, evidentemente. Eh, La pregunta sería también, al hilo de todo esto, ¿había o habría o había juglares analfabetos y lo cantaban todo de memoria? sí, yo estoy convencido y lo he visto. El mundo ese de esas tropillas, un poco de juglares, saltimbanquis, danzaderas, soldaderas, gente que hacía bailar a un animal. Hay un famoso desfile en León donde sabemos que un gran cortejo de juglares y una familia llevaba un oso que bailaba con una de las hijas poniéndose. Y eso está recogido. Un desfile juglaresco sería algo que me hubiera encantado ver. Ese, por ejemplo, pudo tener lugar en la coronación de Alfonso VII como emperador de España. Fueron incluso reyes musulmanes a rendirle vasallaje, el conde de Barcelona, muchos señores occitanos, su propio primo, Alfonso el Jordán, conde de Toulouse, un príncipe de los juglares, donde voy a ir, por cierto, el día 13 estaré allí porque me han invitado a la feria del libro, como autor extranjero invitado, y me encantará volver a estar en la fabulosa Toulouse y recrear un poco aquellas imágenes, porque es uno de esos juglares que aparecen en el libro, pues acaba con Alfonso de Jordán y acaba yendo a Toulouse. Viajaba el mundo. Eso también era muy importante. ¿Por qué? Porque era toda la transmisión que podían hacer. Y también harían de espías. Y también en algún momento determinado guardarían secretos o pasarían recados. En fin, son unos personajes verdaderamente apasionantes. Yo, desde luego, al escribir la novela pensé que si hubiera nacido en aquella época, que me hubiera gustado ser, y luego lo tuve claro, digo, pues casi lo que ha sido ahora. Hubiera sido un juglar, aunque he de decirte que para mi desdicha, lo de trobar, lo de la poesía no se me da nada bien. Me defiendo en prosa, pero eh, mis dos poemarios, desde luego, no son para recomendar. Lo digo yo, porque, vamos a ver, si decía Cervantes, yo me afano y me desvelo por parecer que tengo de poeta la gracia que no quiso darme el cielo. Don Miguel de Cervantes. Me pongo ya a escribir versos delante Es de un que, Quevedo, de un menos mal, Garcilaso, de un yo, Rubén Darío. yo le doy gracias a Dios que el gran Cervantes fue un gran fracasado en el teatro y en la poesía porque así nos hizo el Quijote. Si no, no hubiera hecho el Quijote, evidentemente. Si se También hubiera es ahí... verdad. Sí. Sí, sí, eso está Pero muy bien ahí. es una cosa muy interesante. Yo cuando hay ya decir que un poeta tiene que mejorar, que eso es muy, muy honrado, no se preocupen. Yo siempre digo, no se preocupe que... eh, ¿te acuerdas de Lorca? Sí, gran poeta, para mí mejor dramaturgo incluso. Pues bien,
Yo he tenido la oportunidad de, siendo niño, que no soy muy mayor, pero uno ya cumple años, fíjate, todos los juglares. Era una juglaresa, no sé si es adecuado decirlo. Sí, sí. Eh, yo, la mejor manera de escuchar el romance, Bodas de Sangre, lo he escuchado de voz de una juglaresa con ya casi 100 años, porque conoció directamente a los protagonistas. O sea, es mejor la juglaresa, que a lo mejor estoy diciendo, para muchos estoy cometiendo un crimen diciendo esto, pues para mí era más hermoso escucharla directamente, cantada y la señora, y ya mayor, cómo cantaba lo sucedido, porque ella conoció a los protagonistas de Bodas de Sangre y era superior a aquella juglaresa que Lorca, y que el señor me perdone, pero fíjese, entonces, Bueno, así. las juglaresas, claro que existieron. La Edad Media no es ese tiempo sombrío, tétrico y Pero siniestro que que yo le hablo sabemos de que... los años 80 y tanto, yo Sí, le hablo de los años 80. pero también Claro. pasa con las juglaresas y tal. No, no, claro que las había. Aparecen continuamente en todos los grabados. Eh, Porque efectivamente la Edad Media podía ser un momento, oye, había peste, hambre, había enfermedad, guerra, violencia, sí, pero también había momentos de alegría y era un mundo lleno de color, lleno de canción. Los juglares eran los que llegaban, casi los heraldos de la fiesta, o los que venían a la Claro. fiesta y la hacían, ¿no? Y aparecen muchas juglaresas en todos los tramos, en todas las escalas sociales, porque muchas de ellas tocaban instrumentos, tanto de cuerda, de aire, como de percusión. Eh, Hay, por ejemplo, una escena donde la emperatriz Berenguela, la esposa del rey Alfonso VII, cercada Toledo por los almorávides, mientras su marido estaba atacando un castillo que les acabó tomando, el de Oreja, salió con sus damas a lo alto del alcázar toledano y se pusieron a cantar y a hacer sonar los instrumentos. El emir almorávide se quedó perplejo y, ¿qué, qué pasa aquí, no? Y ella, Berenguela, le dijo, bueno, si queréis pelear con los hombres, nuestros hombres están ahí. Aquí estamos nosotros, unas señores, cantando. Claro, Toledo para tomarla y que estaba difícil. Los avergonzó, dice la leyenda. Y la historia dice también que se retiraron y que Alfonso VII acabó por tomar toda la línea al Tajo que le habían arrebatado. Y que había juglaresas y desde luego no se entendía una tropilla de juglares sin ellas, y las lanzaderas, que se llamaba, o las trotadoras, en fin, tenían muchas acepciones. Y también dentro de ese mundo de los juglares, en España había gentes de alto nivel, porque sabemos, por ejemplo, que cruzaron los Pirineos para ir a recibir a la jovencísima Leonor de Plantagenet, que iban algunos señores, por ejemplo, un caballero que luego fue un héroe en la batalla de las Navas. Pero sobre todo, tú lo has dicho, es un canto que nace del pueblo. Y la clave del cantar de Mío Cid, y por lo que es superior a los grandes cantares de gesta de Europa, es porque refleja un personaje que no es sino muy extraído de una raíz. Es un infanzón, no llega ni a es de la baja nobleza, es un desterrado, es un exiliado de alguna manera. Va con su mesnada, con sus compañeros, con sus familiares al principio. Pero, pero fíjate, el de la chanson de Roland es el sobrino de Carlomagno. Y el de Nibelungos, pues viene a ser casi de las Valquirias. Pero, pero no, en el mundo de la juglaresca hispana está muy pegada a esa raíz. Los personajes son muy humanos. El Cid, el tremendo guerrero, el campeador, el invencible, empiezan los versos llorando. Lo dice así el poema, de sus ojos tan fuertemente llorando. Estaba llorando porque lo echaban de su casa, porque mira atrás, porque vi las alcántaras vacías, sin halcones, que ve los candados rotos. Llora cuando se despide de su... O sea, son personajes muy próximos a la sensibilidad de las gentes. También es verdad, y la gente no lo sabe, que el Cid histórico fue en parte así, pero yo he hecho algún, no descubrimiento, sino
en el libro se destapan cosas muy curiosas. Por ejemplo, todo el mundo, si le preguntas por el cantar del Cid, te va a decir por el Cid que tuvo 2 hijas, Sol y Elvira. Bueno, no, tuvo 3 hijos. Un hijo que murió ya siendo un hombre, mandando la Bernal al Cid en la batalla de Consuegra contra los almorávides. Y 2 hijas, sí, pero no se llamaban Sol y Elvira. Los nombres reales eran Cristina y María. Y dice el cantar que casaron con reyes. Y es verdad, lo deja al final. Siempre en el cantar, aunque es pues la historia hecha leyenda, la leyenda hecha cantar y todo mezclado. Pero la historia está al fondo. Y resulta, y eso aparece, he tenido que hacer un árbol genealógico en el juglar, que 2 tataranietos del Cid fueron reyes, tan reyes que fueron los 2 protagonistas de la batalla de las Navas de Tolosa. Alfonso VIII de Castilla y Sancho VII el Fuerte de Navarra eran tataranietos del Cid, o sea, bisnietos de su hija Cristina, casada con un infante de Pamplona. Nadie apenas si sabe, pero también está, porque también en esta novela he querido hacer un fresco de lo que fue aquellos siglos trascendentales en el mundo medieval hispano, incluso europeo. La batalla de las Navas de Tolosa es decisiva, eh, y para eso he tenido que bucear en la historia También. y bueno, me ha Me gustado y parece, algún... me parece Sí, perdón. interesante también, ya que ha citado al rey de la nave de Tolosa, también me parecería interesante que citara o que me rectificara que los condes de Barcelona, si tomamos como el Cid Campeador como mito fundacional de España, pues hay que explicar que el conde de Barcelona es heredero y descendiente del el gran mito de España, que es el Cid Campeador. No, Si estoy equivocado, por favor, no es corríjame. exacto, pero cerca. Ah, Ramón Berenguer mm, es el derrotado por el Cid en la batalla de ah, Almenara. Cuando el Cid, que ha salido al destierro, se hace combate al lado del rey Juz. De hecho, es el jefe de las tropas, no asumes nada, pero lleva tropas del rey Juz de Zaragoza. Puedo decir que qué barbaridad, no. Hay que entender lo que era el mundo medieval. El Cid, su lealtad la debe al rey al que ha prestado vasallar y nunca combatirá contra su señor natural, que es Alfonso VI. Pero sí puede hacerlo contra otros. Y eso no empece, no marca su honor. Lo cierto es que después, pero en vida del Cid, creo yo, su hija, la hija del Cid, se casa con el hijo de con Ramón Berenguer III. Es la hija del Cid llamada María. Se casa y tiene una hija, es condesa de Besalú, pero muere en el parto. Por tanto, no hay línea ya que vaya más allá. Pero ajá. efectivamente, si le decimos a alguno de los ahora grandes separatistas catalanes y creadores de un mito, fue condado, el condado de Barcelona, luego subsumido en la Corona de Aragón, y desde luego con una historia común y continuamente trufada, porque los reyes de Aragón y los reyes de Castilla fundamentalmente estaban continuamente emparentados, pero de manera sistemática. Si el rey se casaba con una infanta castellana y el rey con una infanta aragonesa. No La había... siguiente, la siguiente pregunta sería, estas guerras, porque había 2 guerras, que era una guerra familiares, que eran las cristianas, y una guerra en contra del otro ente, en contra de los maometanos. Es decir, ¿eran guerras familiares realmente, como yo digo, o no, en las que había entre Aragón y Castilla o Navarra? ¿Eran y realmente guerras tan familiares? ¿Eran realmente familiares, muchas eran veces hermanos? tan familiares que los 5 reyes en la época de las Navas eran los 5 primos. El rey Ah, de Portugal, el rey de León, el rey de Navarra, el rey de Aragón y el rey de Castilla. Eran 5 primos. La gran alianza era Aragón y Castilla. León en aquel momento se había desunido, luego se volvería a unir ya con Fernando III el Santo, la siguiente generación.
pero ya no se uniría Castilla y León. Pero, efectivamente, un día, yo soy de familia de labradores, de agricultores, y hablando con mis primos, que lo siguen siendo, en mi pequeño pueblo de Bujadaro, provincia de Guadalajara, hablando de esto, de pronto dijo, pasa lo de siempre, se discute por las lindes. Por la herencia, Efectivamente, claro. Y por la por, herencia, por la linde y por la linde, por dónde va tu claro. tierra y por dónde vaya la mía, la linde y qué le toca. Y Y efectivamente, no hay guerras más duras que la guerra entre primos y hermanos. Entre la linde, si la finca me ha tocado a mí, o que la abuela dejó esto para es- ti, los pendientes, a ver exactamente, quién se queda con la casa. Guerra pues más tremenda. Sí. eso multipliquémoslo por un reino y por esos Claro. poderes, y tiene mucho que ver en eso. Efectivamente, así era y así fue. Y por eso los enconos. Pues bueno, Castilla y León estaban unidas con Fernando I, que da a Sancho Castilla y Alfonso VI León. Y O sea, empieza cuando la se iba a la guerra. Reconquista, o sea, me imagino, estoy Sí, visualizando, cuando se iba a la Reconquista estaba pensando, bueno, vamos ganando terreno, pero tengo que ganar terreno al primo, que yo tengo que prevalecer, que yo me quiero quedar con la herencia de todo esto conquistado. ¿Era eso más o menos, a grandes era rasgos, eso, por favor? era eso. Era eso, claro que era eso. Y las alianzas también, las alianzas familiares tendían a eso, incluso a poder ampliar dominios y sobre todo establecer alianzas. Era clave, porque efectivamente, por fortuna, digo, el mundo musulmán estuvo bastante desunido. Lo unieron el emir llegado de Siria, el primer Abderramán. Ahí tuvimos suerte porque la primera oleada había sido salvajes bereberes y nosotros. España era entonces una de las grandes provincias romanas, la más grande, la más poderosa y absolutamente civilizada. Daba latín, tenía regadíos, tenía las calzadas, los baños. El cuento árabe yo me lo creo, porque Y desde luego las calzadas, donde mejor se hablaba latín, mejor que la mismísima Roma. Eso hay que claro, acentuar. pero vamos a ver, es que la idea de tal, no, es la Hispania romana, una población hispana romana la que civiliza de alguna manera. ¿Qué iban a hacer? Vamos a ver, yo suelo hacer esta pregunta. ¿Las calzadas las hicieron los beduinos? El acueducto de Segovia, los grandes trasvases de aguas, eh, por cierto, y los puentes, y por cierto, los baños de Córdoba y las grandes ciudades, Mérida, Mérida, Córdoba, Tálica, Sevilla, Tarraco, Tarragona, Uy, Tarraco, que era Zaragoza, capital de Zaragoza, España. Como se entere claro, alguno que Tarraco era una de las capitales de España, se va a sí, marear, ¿eh? no, no, pero y cosas aún más. ¿Sabe quién fundó Barcelona? Amílcar Barca, el padre de Aníbal, hincado en Cartago, en Cartagena. Él funda la ciudad del Barça, la ciudad del Barca. Barca significa necio rayo. Qué bonito, es la ciudad del rayo. Pero pocas veces se oirá decir quién puso primero el nombre a esto. Isfahán, los fenicios, primos de vamos, los púnicos eran fenicios asentados en Cartago. Y los romanos ya le llamaron Hispania. Y desde Poco se entonces habla, hay esa idea, poco se habla hay de la, esa idea común. poco se habla de la Hispania de Cartago, de la España o de la protoespaña cartaginesa. Poco se habla de eso. ¿Por qué? Hay una estirpe frustrada. Aníbal, hace Ah, poco, y voy a volver, Aníbal se casó con una princesa íbera, con Imilce, que era la hija del rey de los oretanos, en mm, Cástulo, gran ciudad, muy cerca del actual Linares. Y tuvieron un hijo, Áspar. Está, de hecho, Emilce con Aníbal y el niño en la toma de Aníbal de Sagunto. Ella quiso ir con su marido
a atacar Roma en su propio terreno, en Italia. Y Aníbal no la dejó ir. Lo mandó a Cartago, donde sufrió muchas asechanzas, tuvo que hacer filigranas para que los enemigos políticos, finalmente, tanto ella como su hijo murieron y ahí pasó, y Aníbal acabaría siendo derrotado, teniendo que acudir a salvar a Cartago por alguien que Ah, tiene tanto que ver también con España, Escipión Emiliano, Escipión el africano, es el que toma Cartagena primero y ataca las bases púnicas aquí, o sea, y ahí acabó, digamos, lo que fue ese mundo único, efectivamente llegó a controlar gran parte del territorio español. concluyo de sus palabras y en general, y si no, corríjame, por favor, que aquellos famosos 200 años de resistencia hispana o protohispano de la península ibérica, que no me gusta llamarle península ibérica, porque no son íberos, no es todos los españoles, íberos los mediterráneos, pero bueno, los protohispañoles, La expresión hispano claro, abarcaba a España y a Portugal. Quiero decir que la claro, Hispania romana, una parte, una propiedad, la Lusitania. y Iberia no abarca a Toledo, Iberia no abarca a Galicia, no abarca a Cantabria, no abarca a Bilbao, que Iberia es el Mediterráneo, entonces es más, Sí, cuando y dicen luego península ibérica, yo celtíberos, digo que está mal dicho, claro, entonces sí, yo digo que está mal dicho, ¿no? Ser íbero es menos que ser español, ser español abarca a los portugueses y ser íbero es solo el Mediterráneo, o sea que, pero bueno, como está feo decir España, pues la expresión que se mantiene a lo largo de mucho tiempo es la de Hispania. De claro, hecho, cuando se unifican los dos imperios, el español y el portugués, con Felipe II, lo que se le llamó fue el Imperio Hispano, claro, como con dos coronas, de alguna manera, con la corona que claro, las llevaba Felipe II, sí, pero es el momento en que se le llama así. A mí la expresión que se ha impuesto ahora es la del latinoamericano. Bueno, ah, efectivamente, el origen también es de la lengua, del origen de una propia lengua, el latín. Pero siempre me chirría un poco porque sé quién la llevó. Fueron los franceses cuando intentaron sí, poner a Maximiliano. claro, si Y el tema como, no es claro, no que tenían. si el tema no es, el tema de, como es de malintencionado eso de latinoamericano, ¿cuál es la mala intención? La intención de los que dicen latinoamericanos no es decir el latín, la intención es evitar la palabra España. Entonces hacen todas las curvas para evitar decir España. Y todos estos No, también que dicen península ibérico, ibérico, península ibérica. No, pues ibérico era, si nos ponemos así, eran solo el Mediterráneo. Entonces, todo para evitar la palabra España. Pues hay que repetirlo más veces porque no se trata, ellos no buscan en latín, buscan evitar la palabra. Pero lo que quería, la pregunta era, eh, aquellos famosos 200 años de resistencia protohispana contra los romanos, era en realidad, no era en contra de tribus, como se dice, sino era en contra de todo un imperio cartaginés, en realidad. bueno, primero hay una batalla primera, que es la batalla Sí. de los romanos, apenas son nada, tienen Sagunto y muy poco, y Ajá. es parte de las guerras púnicas. La Ujú, primera guerra púnica, redime Amílcar, y Amílcar muere, pero muere en una pequeña batalla, posiblemente cerca de Elche, muere en un río, en unas condiciones, una emboscada, posiblemente de íberos, de oretanos, ajá, de los que luego pactaron en Cástulo con su hijo. ujú, Aníbal y su tío Asdrúbal el Bello hacen una muy hábil política por una terribles en la batalla, pero luego muy dados a ofrecer pactos y alianzas si se buscaba la paz. Y logran pacificar gran parte de lo que es la Hispania, digamos, que tiene más o menos una conexión, que es todo el Levante subiendo hasta el Ebro, el Iber, de ahí viene el ujú, Ebro, y todo lo que es el sur, desde el Guadiana, incluso Guadiana al norte, ahora han aparecido grandes yacimientos tartesos en ujú, Turuñuelo, en Badajoz. Todo eso es la parte, digamos, más civilizada, mientras que el norte, lo dice Polibio y luego lo copia Estrabón, es una zona terrible, llena de bosques, también de estepas, pero de tierras muy Yo, pobres, yo lo de siento que con esto montañas.
Claro, es que con esto se ofenden mucho los vascos, los cántabros y los asturianos, lo siento en el alma, pero eran más civilizados los iberios, lo siento en el alma y ya Sí, está, pero ¿qué vamos a hacer? a ellos por fortuna ya les llega Roma. Lo que Claro. toma Augusto, fíjate, ya hay, después de la derrota de Aníbal, que ya ha sufrido los cartagineses, ya han perdido Cartagena, han perdido Hispania, pero después de la derrota de Aníbal eso ya queda absolutamente zanjado. Y entonces lo que hacen los romanos es ocupar Cástulo, por ejemplo. Ah, El león de Cástulo que ha aparecido se creía que era cartaginés, no. Es un león romano que tiene bajo su entonces le hago una capa. pregunta. Y Entonces le hago una entonces lo que pregunta. tuvieron, no, Ah, solo vale. con esto, la conquistadura romana se produce precisamente contra ese norte, contra cántabros, astures, esencialmente. Cántabros y astures. Los vascones es, es más fácil entrar, pero cántabros detrás de esas murallas tremendas de la cordillera cantábrica, ahí es donde les cuesta muchísimo. Y tiene que venir Augusto y mandar tropas que desembarcan por mar desde el norte y legiones que atacan desde el sur. Pero para que tengamos claro, la séptimo legio estaba en León, por eso se llama León, León, la séptimo legio, la legio, la séptima. ¿Sabes quién la mandó? A ver. Trajano. Ah, Más tarde, después, el emperador Trajano, su primer gran destino fuera nacido en Italia, en Sevilla, primer destino Tarragona, Tarraco, y segundo, mandar la décimo legio en León. ¿Por qué? Porque era todavía el último, había que tener cuidado. Detrás de esas murallas, por eso Sebastián, mi amiga, le llama las murallas de Dios, fue donde se refugiaron de nuevo cántabros, astures, con los godos que salieron huyendo después y con los cristianos, y ahí aguantaron la embestida musulmana. Detrás de ahí, ajá. siempre es como el último gran bastión de Hispania. Eh, la pregunta es lo que concluye, y por favor, corríjame si es necesario. Entonces, concluyo sus palabras que quien reunificó los pueblos, vamos a decir, los pueblos de la protohispania, fueron los cartagineses, ¿en realidad? Sí, pero solo en pequeña, en una parte. Al principio Eh, sí. Quien realmente ajá, crea la paz romana y lo que ajá, somos nosotros, y tiene tal influjo que somos los más adelantados de Roma. De hecho, hasta nuestro imperio es un imperio a la romana. No hace colonias, no. Hace provincias ajá, y virreinatos. O sea, lo mismo que decían procónsules, ujú, cónsules. No, no. Eh, y lo que hace España es replicarse en Roma, en América, claro, como Roma se replica en España. Es verdaderamente increíble todo, la lengua, las leyes, el derecho, pero si hasta la siesta viene de ahí, de la hora sexta. ¿Y por qué ponemos en rojo las fechas? Porque lo hacían los romanos, porque a mí, somos muy romanos y es Roma la que efectivamente engloba a todo el territorio y lo conecta. Las ah, calzadas romanas lo conectan desde Astúrica, desde Lucus, sí, Gades, Cádiz, desde Barcino Nova, desde Barcelona a Málaga o Almería, conecta todo territorio. Hoy, si pones encima el mapa de las carreteras, lo pones encima del trazado de las calzadas romanas, te quedas bizco, porque las líneas y las vías y arterias esenciales son las mismas. Se cruza el Tajo por Fuentidueña, lo cruza ahora la 3 y por ahí lo cruzaba la calzada romana y por ahí las vías de enlace durante todo el medievo, que se trazan sobre las propias calzadas romanas. Y yo creo que es Roma la que nos pone de lleno a toda ujú, Hispania, porque la parte sur, Gades, Cádiz, Fenicia, Ampurias, Adra, griega, Adra, Adra, eso sí estaba ya muy avanzado. Tartesos,
pero del Guadiana hacia arriba, Bacetanos. Los bacetanos y los marcianos eran gente refinada y entonces lo verían como casi un par. Increíble, que lo verían como pares. No sé si era Plinio el Viejo, no quiero equivocarme, que decía sobre los bacetanos o mastienos, que decía, era gente culta y que decía que de miles de años, de cientos de años atrás, tiene una poesía y sí, que, fíjate, o sea, Polibio, vamos a y ver, también dijo sabemos cosa que que otros del norte no. Cuidado. sí, no, estaba claro. Es que Estrabón hace esa separación de una manera radical, pero Estrabón no Mm, estuvo nunca en España, claro. no estuvo nunca. Sin embargo, había estudiado mucho el libro de Polibio, que vino un gran historiador, sabemos que estuvo el libro, porque lo citan mucha gente, incluso él cita a otros sabios griegos que han estado, de origen griego, y en este Hora caso marítima, griegos, hora marítima y también, claro. por ejemplo, Estrabón era un griego de origen Mm, totalmente romanizado ya. ¿Y qué dice Estrabón? Que hay dos partes absolutamente diferenciadas. Lo que es esa parte que ha sido ya, también ha habido influencia fenicia, griega, pero también, y dice concretamente en lo que estaba diciendo que me impactó, pero es que lo he estado viendo mm, hace. sí, Y hay en muchas de estas ciudades que ya señala Córdoba, Sevilla, Cádiz y otras, hay una antigua cultura y hay una literatura que tiene. sí, Habla de eso. sí, Está hablando de que ya existe un gran nivel sí. cultural y por tanto esa gente no va a tardar en adaptarse al mundo romano y no solo eso, en acabar siendo romanos, teniendo ciudadanía romana y llegando a tener cargos muy importantísimos, llegando a ser emperadores de Roma. O sea, la Claro. gens hispana, y efectivamente, esa gens hispana, no. Séneca, considerado el gran gobernante de Roma, que ya Nerón, mientras que Nerón le dejó cuando era un chaval, Mm, mm, desde Séneca a Teodosio. Y desde luego todo el mundo estoico, digo Marco Aurelio, está influenciado totalmente por la filosofía. O sea, efectivamente es para estar orgulloso de esa gran parte de la historia que ahora se intenta como arrinconar, pero con poca fortuna. Es difícil, bastante difícil, de verdad, que nos quiten la lengua, aunque hay intentos serios. Eh, quisiera volver a lo del Cid, pero como aunque derive, estas son derivaciones maravillosas. Hablando con usted, me pasa como cuando leo a Aristóteles. Aristóteles tiene gran derivaciones, pero vuelve, y es una Pero delicia esto es una escuchar esa. conversación, no estamos dando una conferencia, estamos Pero, hablando entre dos escritores pero y dos amigos. estoy como si yo estoy de aprendiz, mi rol es de aprender y escuchar y molestar lo menos posible. Eh, volviendo al Cid, es que también invité al gran historiador José Luis Corral y me explicó de una manera magistral y accesible a todas las personas lo que era un contrato de vasallaje. Y quiero incidir sobre los contratos de vasallaje. Él me explicó, José Luis Corral, que los contratos de vasallaje tienen dos direcciones. Tanta responsabilidad tenía en cumplir, tanta obligación, perdón, en cumplir el rey como el señor vasallo, que era vasallo no era que sea un vasallo, era un señor, no es que era Podría una serlo, persona. Entonces, podría ser. dijo que hasta tal punto que hizo una guerra, un rey hizo una guerra en contra de Roma para defender a unos franceses, una cultura francesa que se sentía como hereje y tal, Sí, pero por tal de cumplir el contrato de vasallaje, instaló ante el contrato de vasallaje que no. Entonces, es tan qué interesante rey, porque qué rey fue ese. popularmente, claro, Ese popularmente rey se dice, estuvo en las uy, Navas, claro, el rey, lo que, que lo muere impo- combatiendo contra los cruzados vaticanos de Roma, defendiendo a sus vasallos, los cátaros, es Pedro II de Aragón, el fabuloso Pedro II de Aragón, el rey galante, el padre, el único hijo que tuvo,
que nació casi prisionero de Jaime I, el dictador. Pero Pero me, Pedro II, al año siguiente de la batalla de las Navas, muere en Murat contra los cruzados, defendiendo a sus vasallos acusados de herejía, porque tiene un deber como rey de protegerlos. Su claro, hijo queda prisionero del jefe cruzado Simón de Montfort. Luego sería Jaime I. Efectivamente, por eso, dice la famosa frase de buen vasallo si tuviera buen señor. De todas las maneras, el cantar es injusto con Alfonso VI. ¿Por ah, qué? Sí, Alfonso VI fue un grandísimo, con una inteligencia providencial. Leyó el ajedrez del tablero de aquella España maravillosamente bien. Ahí sí que podían haber hecho un juego de tronos. 5 reinos cristianos, 12 o 13 taifas musulmanes y una inteligencia providenciosa de Alfonso hay, VI, que conocía muy bien a los musulmanes, había estado exiliado en Toledo y juega, y dicen algunos reyes musulmanes, nos está destrozando porque le pagamos en parias, en tributos, los dineros con lo que él arma sus caballeros y sus caballos de guerra. Y si llamamos a los almorávides, al gran imperio integrista que acabó por venir y acabó con los reinos de taifas, con lo que era la cultura hispano-musulmana, la destroza, los asesina a ellos primero, ese rey Alfonso VI está injustamente tratado, porque el cantar de mi Cid quisiera, pues, es un gran elemento propagandístico justo antes de las Navas de Tolosa. El Cid vive y muere en el 1099. La batalla de las Navas es el 1212, pero el cantar se recita por vez primera, y puedo decirlo ya, en el monasterio de Santa María de Huerta, provincia de Soria, lindera con Aragón, en presencia de una bisnieta suya, del Cid, casada con Pedro Manrique de Lara, el jefe de la poderosa Casa Lara, y en presencia de su tataranieto Alfonso XIII. ¿Y por qué? Porque Castilla está sola, necesita a sus héroes, y necesita a Rodrigo y a Álvar Fáñez, son sus grandes héroes. Los unen el cantar y los malos son los leoneses. Y por eso Alfonso queda tan mal y los infantes de Carrión que no existieron peor, porque Castilla y Aragón están solos porque los leoneses pactaron con los almohades. Esto también es cierto. ahora para dos cosas, no quiero, voy a centrarme ahora en la figura de Alfonso VI, no lo voy a pasar por alto, pero voy a acabar con darle el broche de este gran emponzoñamiento de los traidores de España, le echan al gran Cid, el que en buena hora ciñó espada, en que en buena hora nació y ciñó espada, como es Rodrigo Díaz de Vivar. Le dicen algunos así mercenarios, no sé qué historias, yo siempre le explico, y si no vuelvo a insistir, corríjame, que el Cid Campeador no es primero. Cuando tuvo una alianza, él nunca rompió, por eso le he preguntado sobre, para que me reafirmara lo que me comentó José Luis Corral, que era nunca rompió el contrato de vasallaje, como usted bien ha dicho. Primero, no rompió nunca su contrato de vasallaje, que es lo sagrado para un guerrero. Y segundo, él pactó con maometanos, no maometanos, pactó, porque uno de los grandes errores es decir, no, los moros, los moros no era un núcleo unido, era un núcleo de mil maneras, más refinados, más bestias, más asesinos, era una cosa muy heterogénea. Entonces, no era los. Entonces, lo que quiero decir es que lo que hizo el Cid Campeador, una vez desterrado, pues hizo lo que hizo su rey, pues pactar, como pactó Alfonso VI con el de Toledo, con el de Valencia, no hizo nada más de lo que no haría su señor y no rompió su contrato, por lo tanto, llamarle mercenario me parece No, echarle. no solo eso, el hijo del Cid muere combatiendo al lado de Alfonso VI en la batalla de Consuelo. Diego Rodríguez, y de ahí viene su tremenda enemistad luego, que ya venía de antiguo con el conde, el conde de Rioja, García Ordóñez, porque desflanquea a su hijo y no puede ayudarle finalmente a Álvar Fáñez, que le acusa, porque posiblemente Álvar Fáñez era su tío, era o hermanastro o primo hermano de Rodrigo, le tratan de hermano en el cantar, dice Minaya Álvar Fáñez, mi anay, en vascón, que es mi hermano.
y ellos eran de ese norte de Burgos que tiene muchas palabras bárdulas o de habla euskérica. Mianay, lo que le está diciendo el Cid continuamente a Minaya, es mi hermano Álvar Fáñez, pues no le puede socorrer. Pero no solo muere su hijo, es que el Cid acaba siendo el más firme defensor de Alfonso VI en momentos de tribulación. Fáñez, ni te digo, era su capitán general en la frontera. Pero yo creo que eso queda claro. Hay un ataque sobre Rodrigo, pero también una utilización verdaderamente tremenda a lo largo de la historia. Dos pinceladas que creo que la gente se va a quedar un poco. ¿Sabe alguien el himno famoso de la República, el de Riego? Acaba con una estrofa que dice: y en nosotros el orbe se admire, y en nosotros mire a los hijos del Cid. El himno de la República, el himno de Riego. Dos, cuando empieza la guerra civil, cuando estalla la guerra civil, el Cid y Pelayo, ambos, son los grandes héroes del bando republicano, que se hace gran propaganda de ellos. Los cantares de los mineros asturianos, somos como Pelayo, vamos a echar. Porque ¿quién trajo Franco? Los moros que trajo Franco a Madrid quieren entrar, dice la famosa copla. ¿Y qué dicen los republicanos? Nosotros somos como Pelayo y como el Cid. Y esto es increíble. En el año 1938, en Valencia, cuando tiene lugar el famoso Congreso de Intelectuales por la República, encierra con Antonio Machado. En su discurso, y ahí está, dice, se estaban batiendo en el Jarama, y dice Antonio Machado, ahí se están batiendo y tal. Y yo os digo que nosotros somos como esas mesnadas de hombres humildes del Cid, que combaten contra los señoritos, los de León, los infantes de Carrión, saca. Ajá. El Cid es convertido en un mito republicano. ¿Qué sucede? Que como es una persona tan en los valores, pero en los valores primordiales y humanísticos y del pueblo, y eso no se le escapa a nadie, cuando gana Franco le pone la camisa azul, o sea, lo convierte en uno de los suyos. El Cid no tiene la culpa. Es que Pero el lo Cid que nadie ha dice, querido lo que hacer. nadie dice es que, lo que nadie dice es que cuando se le puso la camisa azul, le quitó previamente la roja, que le pusieron la camisa roja. Por lo tanto, Claro, esconder claro. que antes tenía la roja es deformar la realidad. Yo te digo, estas frases de ese final del discurso de Antonio Machado, diciendo que esos son los hijos del Cid, los herederos de esa lucha, son ellos, ¿no? Y bueno, unos y otros estoy convencido que tenía razón Antonio Machado. Había herederos de esos peones o caballeros castellanos y de todos hispanos, tanto en un bando como en el otro, porque se batieron. Y los Sí. asesinatos no fueron en el frente. En el frente se batieron los españoles con coraje y con honor. Los asesinatos por un lado y por el otro fueron de miserables, de odios en retaguardia y de tragedias, de sectarios y de asesinos por los dos lados. De eso pasamos página y ahora nos la quieren volver a refrescar y a quitar el odio. No hay cosa que más me entristezca de lo que está pasando en mi patria, en mi país ahora, que esta vuelta que han traído del odio y que empezó un miserable, y lo digo con todas las letras, que se llama José Luis Rodríguez Zapatero, que ha hecho otra de sus terribles iniquidades hace poco tiempo en Venezuela, porque no es ningún mediador, es un esbirro del dictador Maduro, así de simple y así de claro. Y aquí nos hizo un daño terrible y ahora se lo está haciendo a Venezuela y se lo hará al mundo si le deja. Ese sí que es un felón. Bueno, dicho queda y queda constancia. Quiero volver a Alfonso VI porque no podemos pasar de puntillas por Alfonso VI.
aunque se alarga, aunque nos cueste otra videollamada, no puedo saltar por Alfonso VI. Y aunque nos quede, oye, nos ha quedado cosas en el tintero, bueno, y sería una excusa perfecta para poder llamarle otra vez. Pero bueno, vamos a hablar sobre Alfonso Encantado. VI. Alfonso VI que viene, yo tengo una tesis que es que bien estuvo espoleado con eso de que qué gran vasallo, para si tuviera gran vasallo. Yo creo que eso le espoleó, esa rabia ahí, le salió la nobleza y dice, no, ahora voy a pasar a la historia, ¿no? ¿Cómo pasó la historia? Y vuelvo, siempre digo la misma coletilla, corrígeme si es necesario, comente o diga lo que sea necesario a mis palabras. Porque si nos ponemos a mirar, retrotraernos, dice Alfonso X el Sabio, pero es que antes de Alfonso X el Sabio, que fomentó la Escuela de Traductores de Salamanca, que era la inspiradora de la Universidad de Salamanca, perdón, la Escuela de Traductores de Toledo, la Escuela de Traductores de Toledo, que Inspiradora fue de la inspiración de Salamanca, y en Salamanca nada más y nada menos fue donde se inició el mundo occidental. Esto es muy duro decirlo y se le va a hacer la aquí con un Declaración mantecado de en Derechos en la Humanos. Claro, pero no, como es el mundo occidental, nació en Salamanca, es decir, se ha encontrado a legajos. Esto dice, no, es que la universidad de aquí somos un paluro, en Oxford, no sé qué, Oye, pues en Oxford se han encontrado legajos de Salamanca, de la Universidad de Salamanca, de cómo hacer, y de la Universidad, y de Salamanca y de Escuela de Traductores de Toledo. Por lo tanto, bueno, quiero decir, pero quiero ir a Alfonso VI. Si tenemos en consideración que, y damos por bueno, que la Escuela de Salamanca es el inicio de la cultura occidental, que ya es bastante, y a algunos se le va a hacer aquí el mantecado, se le queda en la garganta, pero eso es así. Y está inspirado en la Universidad de Salamanca en la Escuela de Traductores de Toledo, y la Escuela de Traductores la fomentó Alfonso X. Podríamos decir, sin temor a Alfonso VI. equivocarnos, Alfonso X, que la eso, pero Alfonso VI es quien lo inició antes de Alfonso Y X. la Quiere decir, escuela, sí, sí, sí. Alfonso VI el verdadero. Empieza con algo muy importante. Ahí donde digo. Vamos a ver, Alfonso VI, la clave de todo su reinado, que finalmente, aunque es derrotado por los almorávides en Uclés, no pierde, es la toma de Toledo. Toledo es la capital visigoda del reino. Que lo había sido. Y eso tiene una importancia trascendental en lo que es constituir ya una idea global de España y de reconquista. Pero es que eso es lo que clava como un horpón en lo que es el Islam. Por eso se produce la relación virulentísima de almorávides, del gran imperio integrista, yihadista y terrible, primero almorávide y luego almohade, porque saben lo que han perdido. Aparte de las leyendas de la mesa del rey Salomón, Toledo es una ciudad mítica en el mundo antiguo, como lo iba a ser luego en la Edad Media y como lo va a ser en el Renacimiento y como lo va a ser durante todo el Imperio Español. Llegó a ser capital antes que Madrid. El Toledo es además un ejemplo en sus calles todavía hoy de lo que es la convivencia o coexistencia de las tres culturas. Porque Alfonso VI, a pesar de que hay la reina Constanza francesa y el obispo francés también intentan presionarle con eso, tiene el estilo hispano que va a perseverar mucho. Es el de llevan tanto tiempo juntos y combatiendo, hispano-musulmanes, hispano-cristianos, que han aplicado ya unas normas de protocolo. Y también de que las cosas pueden cambiar. Cuando él toma Toledo, la mezquita sigue, donde luego se haría la catedral, sigue siendo mezquita. Deja el culto en otros sitios. Los musulmanes tienen derechos como súbditos del rey en Toledo y punto. Lo mismo que lo tienen los judíos. Y eso va a permanecer latente durante mucho tiempo. Y hoy se va por Toledo y te fijas y lo observas. Pero ahí precisamente está ese germen de su nieto, por ejemplo, cuando se produce el avance hacia las Navas. Los cruzados francos se retiran porque Alfonso VIII no quiere masacrar a los prisioneros que va cogiendo. Y si en un momento determinado, como en Calatrava la Vieja, cuando la retoma, que había sido conquistada por los almohades, ofrece una mano a un hispano musulmán que lo acepta, que se puede ir con su gente,
él toma la ciudad, ya no hay ese enorme derramamiento de sangre. Los cruzados quieren pasarlos a cuchillo. Los españoles no, y Alfonso VIII se niega, porque tienen esos protocolos. Sin embargo, en la batalla de las Navas, después de la batalla, que de haberse perdido, hubiera perecido todo el ejército cristiano, porque había cruzado la sierra y ya no tenía manera de retroceder. Cuando la batalla es ganada, la orden de Alfonso VIII es: no toméis prisioneros, pero ojo, a los africanos, a los que han venido con la yihad, digamos, a los que han venido a hacer la guerra santa aquí, pero no con los hispano-musulmanes. ¿Hasta qué punto se hilaba? Y desde luego, ya con Alfonso X el Sabio, tataranieto, lo que nos vamos a encontrar, como es muy conocido, es que va a ser que lo que se intenta es traer todo el conocimiento que existe en el mundo, sea griego, sea romano, sea cristiano, sea musulmán o sea hebreo, y se traduce por primera vez en la historia de la humanidad a una lengua moderna. Se traduce al español. Ya, al primer idioma al que se traducen los textos griegos, latinos, hebreos y musulmanes de las lenguas hoy, no es ni al inglés, ni al francés, ni al alemán, es a la lengua castellana, es al español. Y por eso vienen de toda Europa a Toledo, de todas las cortes y de todos los lugares de Europa, a aprender de esa. Estamos ahora, Pintores con la Historia, la asociación que yo presido, haciendo toda una serie de eventos en Toledo, y se le hemos llamado así Toledo Luz de Europa. Y los grandes escritores españoles, mejorando lo presente, Juan Eslava Galán ha hablado de aquel mundo judío, hebreo, en la sinagoga del Tránsito. Y José Calvo Pollato ha hablado en el Museo de los Visigodos, del mundo visigodo, y es donde están las coronas votivas visigodas. Y Isabel San Sebastián en la bellísima sinagoga de Santa María de la Blanca. Yo he hablado en el viejo Alcázar de Álvar Fáñez, el primer alcaide cristiano de Toledo. Y el otro día Santiago Posteguillo fue algo inenarrable cuando habló de Toletum, de Hispania, corazón de Roma, que lo hizo en el circo romano de Toledo. Empezó a bajar gentes y gentes. Vamos a subirlo ahora a las redes de Escritores con la Historia. Están subidas todas esas conferencias de Toledo. La siguiente en subirse será la de Santiago. Y vamos a hacer otra cosa muy bonita que ya puedo adelantar. Puedo adelantar desde esta mañana. Estaremos el día 21. Vamos a hacer otra cosa en el Senado muy importante, en el propio Senado español. Esto en Toledo. Y otra cosa que vamos a hacer, y estará Santiago Posteguillo el día 21 de septiembre, perdón, en Mérida, en el Teatro Romano de Mérida, hablando de eso, Hispania, corazón de Roma. Porque tenemos una historia que no solo es nuestra, la historia de América también tiene que entender, si quieren de verdad sentirse universales, que al ser parte de la historia de España, son parte de la historia de Roma, de Cartago, de Fenicia y de Grecia. Porque todo ello llegó allí. Empezó a llegar un día en 1491. Que para los unos y para los otros fue un descubrimiento. Nosotros no sabíamos que aquello estaba allí, ni nadie en el mundo tenía ni puñetera idea de que existiera América, y desde luego los que allí vivían tenían la más remota idea de que existiera otras gentes en el mundo. A eso se le llama descubrimiento, aquí y en Roma. En realidad no somos lo mismo. Exactamente. Saco la conclusión sobre sus palabras que la llegada al gobierno de Toledo de Alfonso VI fue uno de los hitos, mira que tiene hito España, uno de los hitos más importantes de la historia de España. Sí, la toma de Toledo significa llevar la frontera al Tajo y ya hacer que Al-Ándalus pierda la marca central, que era la que iba desde
debajo de Talavera hasta Medinaceli, y eso va a ser un punto de inflexión ya muy importante en la Reconquista, que había sido la Cordillera Cantábrica, luego el Duero, luego el Tajo, y ya después de las Navas va a quedar reducido al Andaluz. Va a haber, después de Toledo precisamente, unos choques tremendos, ya no con los hispano-musulmanes, sino con los grandes imperios integristas que vienen desde el Magreb para intentar revertir la situación. Por ejemplo, al-Nasir, el emir, el califa almohade, juró que sus caballos abrevarían en las fuentes de Roma cuando puso en marcha el inmenso ejército que atacó la frontera castellana. Acabaron perdiendo las Navas. Por eso digo que aquella batalla fue trascendental para la historia de España y de Europa. Como antes has citado América y todas las consecuencias que tiene sobre América y las consecuencias que ha tenido América sobre España, no dejamos de lado lo importante que fue el tomate, la patata, no es ninguna, no, Bueno, yo pongo el tomate y la ¿sabes lo que patata digo como algo yo siempre importantísimo. que empiezo a hablar de alguna de mis novelas, o sea, Cabeza de Vaca o La Española? Digo, vamos a ver, para que nos entendamos. Sin América no podíais cenar esta noche, ni haber comido esta tarde, ni haber desayunado siquiera. ¿Por qué? Digo, pensar que habéis desayunado, que habéis comido y que vais a cenar. Pero daréis cuenta que la mitad de las cosas vinieron de América. Digo, hasta la tortilla de patatas. Y la tortilla de Habrá, patatas, te dice la gente, dice, y bien recientemente. ¿Habrá cosa más española que la tortilla de patata? La tortilla de patata española, pues bien, que esa españolidad tan importante como la tortilla de patata, sin América no puede ser. Es decir, América ha hecho España y España América. Es una cosa, Exactamente. Yo, es así. Pero yo me ya que hablan, siento de los dos lados. Yo creo que no se es español del todo hasta que no se siente uno pertenecer o siente como algo propio. Panamérica, yo lo he vuelto a sentir en Panamá, por encima de todo lo que se quiera hacer. No podemos, es que aunque discutamos mucho y nos peleemos, nos insultemos, y lo hacemos más, pero, porque nos pongamos como nos pero colgamos, somos hermanos. claro, ¿sabe usted una de las cosas que más me llamó la atención? Que cuando hay hasta pique o insultos, no, sí, o insultos y tal, digo, me recuerda a los insultos que hace, por ejemplo, un gallego con uno de León o con uno de Barcelona o Ah, uno de claro. Jaén. Digo, es más parecido a uno de Madrid con uno de Barcelona, uno de, mira, este viene esto. Entonces, me recuerda a eso, o a esas peleas entre familias o entre las propias provincias de la península, y cuando se pelean un americano con un español me recuerda a los hermanos que somos más que a la separación. Fíjese usted hasta dónde puede llegar esa conclusión, Además, hasta fíjate, discutimos en algo tan sencillo como en la propia lengua. claro, claro, sí, Discutimos sí, en una lengua sí, sí, común. claro, claro, Y además de eso, tenemos un carácter bastante común. Porque claro, además, claro, hemos hablado de toda la península ibérica, toda Hispania, mejor dicho, como has dicho tú antes, pero es que hay un elemento. Es que si América es mestiza, España es mestiza antes. Por aquí ha claro, pasado todo el mundo. obviamente, O sea, la- obviamente. para mí la gloria de España en América es el mestizaje. Y digo siempre una cosa, que miren cuántos mestizos o indígenas hay al norte del Río Grande. ¿Qué Ah, buena porcentaje pregunta. hay de ahí hacia abajo? Norte del Río Grande, el 1,1%, porque los exterminaron a todos, porque no se mezclaban, porque efectivamente hay un racismo congénito. Al sur, las ciudades, por supuesto. Está claro que la expresión conquista ahora tan denostada ha sido ley y vida en la humanidad y sigue siendo. Pero vayamos a eso. Pero el mestizaje Ah, nos salva de todo. Ratios de mestizaje son increíbles. volvió, 97% en Honduras, aunque te tengo que decir una cosa. sí, Desgraciadamente hay una sola república que tiene el mismo ratio que Estados Unidos. Es Argentina. El exterminio ya finales del siglo XVIII-XIX de todos los indios patagónicos. Que lea a sí, alguien, que se atreve a leer a alguien el discurso de Sarmiento, está publicado por 2 veces, mm, que yo he podido leer, y que dice
Hay que exterminar a estos indios piejosos, hombres, mujeres y niños, hasta el más pequeño, porque son incompatibles con nuestra vida y con la civilización. Presidente Sarmiento. Cuidado con señalar como genocidas, no sea que también, porque ya decirles que España no Por estaba eso, allí. por eso yo soy un gran fan y un gran admirador del gran enemigo del nefasto Sarmiento, que es José Hernández. El gran José Hernández, gran enemigo íntimo de Sarmiento, que escribió esa gran epopeya como es el Martín Fierro. Martín Y Fierro. uno de los, y de memoria le hablo, decía el Martín Fierro, dice, para ser patriota primero hay que tratar bien a los compatriotas. ¡Qué frase! Para ser patriota primero hay que tratar bien a los De compatriotas. Argentina, Por lo he tanto, de decirte que si hay algo que ame, es la Patagonia. El último Camel Trophy de la historia tuve el privilegio de hacerlo o sea, con un equipo de los que participaban, con uno de los equipos españoles. Fue desde Santiago de Chile hasta Ushuaia. Yo hice desde el Paso de la Leona hasta Ushuaia. Fue la primera vez que fui a la Patagonia, antes había andado por Argentina, y siempre que puedo vuelvo. Es un paisaje que me emociona hasta el tuétano. Es, si me dicen Argentina, pienso inmediatamente en Patagonia y pienso, por supuesto, en Martín Fierro. y si hablamos de las Provincias Unidas del Río de la Plata, tenemos que hablar de su primer gobernante, que se llama, ¿quién era Cabeza de Vaca? Pues Cabeza de Vaca, que es una de mis novelas, quizás una de las de más éxito, era un señor de Jerez, Jerez de la Frontera, nieto del conquistador de Canarias, Pedro de Vera. No se llevó nunca demasiado bien con el abuelo. Quedó huérfano de muy chico. Se crió con su tía y con su abuela, dos cabezas de vaca. Y prácticamente sus primos, hijos de esta tía cabeza de vaca y del conquistador de Melilla, Pedro Estopiñán, fueron como sus hermanos. Fue con los que fue al Río de la Plata. El primero estuvo combatiendo en la Guerra de las Comunidades, vio como Tordesillas, vio decapitar a los comuneros. Luego estuvo en Italia, estuvo en la Gaeta, posiblemente, eh, sí, en Nápoles continuamente. Pero él quería ya ir a América, embarcó, tuvo muy mala suerte y muy mal ojo. Se embarca con Pánfilo de Narváez. ¿A quién se le ocurre? Pánfilo de Narváez era el sobrino del conquistador de Cuba, que era un tipo verdaderamente cruel. Y hay una cosa que refleja precisamente Bartolomé de las Casas. Es una matanza donde él estuvo presente, él va como clérigo, que hace precisamente este Pánfilo de Narváez acuchillando a indios, a indígenas inocentes y pacíficos que encima le han invitado al mar. Bueno, Pánfilo de Narváez es el que manda a su tío a detener a Cortés con un ejército enorme. Todo el mundo sabe lo que pasó. Cortés salió de Tenochtitlan, llegó allí por la noche, tal, no sé qué, y en un ataque relámpago, en un cuarto de hora, y con muy pocos muertos, no sé si llegaron a 10. Y todo el resto del ejército de Narváez se rinde a Cortés y se va con Cortés, y Narváez acaba pues, con un ojo quebrado. Entonces, él, que era muy influyente, intenta una expedición y esa expedición va a la Florida, a la tierra florida que había descubierto Ponce de León. Y Ponce y Narváez quiere emular al que le ha derrotado de alguna manera siendo pues, de un genio muy inferior en todo. Efectivamente comete error tras error, se enfrenta con Cabeza de Vaca, que es como una especie de segundo suyo. Él le dice, no se puede hacer esto, lo insulta y dice, pues te iré yo el primero. Finalmente la expedición es un desastre absoluto. Tienen que intentar volver a la costa, pero él abandonó los bergantines, hacen unas barcas, naufragan. Pánfilo de Narváez ya le dice en un momento, hacer cada uno lo que queráis, sabes el que pueda, pensando que salvaba a él. Mueren todos o caen prisioneros de los indios. Y finalmente, de esos prisioneros de los indios en la isla de Malado, quedan
4. Cabeza de Vaca, 2 capitanes castellanos, Castillo Maldonado, para mí, familia directa de uno de los comuneros decapitados en Villalar, de Maldonado, y luego un tercero, Dorantes, y su siervo, su servidor, un negro, se llama Estebanico, el primer negro que va a las Américas, desde luego a territorio continental. Huyen porque si no van a acabar muertos todos y cruzan todo lo que es el sur de Estados Unidos, desde la Florida a llegar a Río Grande. Y ahí lo cruzan, pero van hacia territorio mexicano y bajan por Krill, por la Barranca del Cobre, por Divisadero, al Pacífico, el Pacífico mexicano. Él va buscando a los suyos, hacia donde se pone el sol, la ruta del maíz. Dice, no la ruta de las vacas. Le llevaba vacas a los búfalos, y fue el primero en ver búfalos y les llamó vacas corcovadas porque les parecían mucho a las vacas de sus tierras andaluzas. Y además decían que tenían una carne buenísima. Claro, había pasado, hombre, 10 años en eso, descalzo, desnudo, y ese hombre logra conectar ahí denuncia al gobernador de Guadalajara, enemigo de Cortés, por sus atrocidades contra los indios, lo mismo que haría Cortés, y que significaría que don Nuño Beltrán de Guzmán fuera metido en grilletes, enviado a España preso y muriera preso en la cárcel del Torrejón de Velasco, condenado por la justicia de la corona por maltratar a los indios. Eso también se produce, y hay que decirlo. Cabeza de Vaca escribe Naufragios y se hace inmensamente conocido dentro de lo que podía ser conocido en aquellos tiempos, y desde luego le dan una nueva misión, que es irse de adelantado mayor al Río de la Plata. Y para allá se va con sus primos hermanos, sus hermanos, y llega, descubre Río Blanco, la Escatorato al Iguazú, y llega a Asunción, donde está la capital entonces, donde empieza a tener serios enfrentamientos con los capitanes españoles de allí, precisamente por defender a los indígenas y en particular a las indígenas. Eso hace que lleguen a un choque, que él sea detenido, puesto en grillos y enviado preso a la península. Sin embargo, aquí Felipe II no le convence las acusaciones. En realidad, quien podía acusar a esos capitanes era él, y es liberado. Ahí muere bastante pobre. Primero tiene una pequeña condena, dice el destierro. El destierro es que lo querían mandar con un destacamento, mandar una posición en Orán o algo así. Pero finalmente Felipe II le levanta todo eso y Cabeza de Vaca posiblemente creo que murió en un convento, profesó, era un hombre grande, como en la época las creencias religiosas eran tremendas. Naufragio es la expresión que más emplea, la palabra es Dios. Claro, alguien desesperado buscando es lógico, pero era profundamente religioso, como mucha gente. Creer en Dios era algo que no se ponía en duda. Y dicen que murió ya agotado, manso y vencido. Creo que vencido no. Creo que manso puede, pero realmente me parece uno de los personajes más fascinantes que yo he conocido a través de su propio libro y también siguiendo sus pasos en una ruta con Miguel de la Cuadra Salcedo, de las 7 que hice por toda Hispanoamérica entre el año 1998 y 2004. Pues esta fue una de ellas, siguiendo sus pasos, y me dejó impactado, porque su mirada sobre lo que es América, sobre lo que son los indígenas, sobre lo que es el mundo que está viviendo, es muy diferente a la de cualquier otro. Es una mirada de igual a igual, es una mirada curiosa,
que observa, pero tanto del paisaje. En su libro es también un libro etnográfico, pero también eh, mm, de animales, de plantas, botánico. Es increíble. Pero sobre todo esa mirada dice, por ejemplo, si se les tratara como se debiera, que cumplieran aquí las leyes de la corona, serían los más leales y fieles súbditos de su majestad, desde luego los mejores cristianos de la creación. Eso dice Cabeza de Vaca cuando se encuentra a los indios pueblo en lo que es ahora el norte del mundo. Me viene a la cabeza, a la mente, sobre lo que lo que está usted hablando sobre Cabeza de Vaca y la dignidad que mantuvo, como dice la canción, con o sin privilegios, con o sin dinero. Eso es muy importante porque hablando Con o en sin una de ropa, estas... Claro, claro. Es muy importante porque me parece que es la gran defensa que tiene el pueblo español. Me parece que es la gran defensa que tiene España, porque hablando con Carlos Canales, me comentó que la antigüedad, la sabiduría de la antigüedad de España, es la única defensa para salir bien de una posguerra, de una guerra civil y salir en tiempo récord, cosa que otros países necesitaron plan Marshall y tal, o plan... ¿Qué sucede? Esa propia identificación que se ha hecho, que ha hecho usted con Cabeza de Vaca, si lo extrapolamos a la sociedad, me parece que es esa, no altanería, es una dignidad, tenga o no tenga dinero, dignidad, sea preso. la dignidad no tiene nada de altanería. La dignidad Claro, es el respeto perdón, a sí mismo, altive, respetando claro, a los demás y iba a exigiendo el decir, respeto a los demás que tú les ofreces. iba a decir otro que es no sinónimo, que está en el himno de Andalucía, que se llama altivez. La altivez es muy bonita. Altivo, olivarero es altivo. Yo soy altivo porque aunque sea pobre o no pobre, yo tengo mi dignidad, soy altivo, ¿no? En el sentido que está puesto en el himno de la letra de Andalucía, que es muy hermoso. Sí, Entonces, eso está en el poema del poeta comunista Miguel Hernández. Aceituneros altivos, decidme en el alma quién levantó estos olivos. por eso Andalucía es universal, porque el que escribe el himno popular de Andalucía, que sea uno de Alicante, eso dice mucho de Alicante, del alicantino y de Andalucía. Es una cosa, El poema lo puedes encontrar, se llama Andaluces de claro, Jaén. claro. Entonces, Andaluces de lo que quiero Jaén, decir, aceituneros altivos. o sea, darle la altivez a un aceitunero me parece que es eso mismo. Es decir, tenga o no tenga el dinero, no dinero, esté pisoteado por presidentes, por reyes, el pueblo tiene su dignidad, ¿no? Me parece que es la única herramienta que con lo que está pasando España, Europa, Occidente, es la única. Y el pueblo que no tiene eso, y que hay muchos pueblos que no tienen eso, acaban vendiendo el alma al primero que llega. Entonces, hablando ya, extrapolándolo, y para acabar que lleva una hora y media, extrapolando eso a la esencia del pueblo español, esa es la única defensa que podríamos tener ante los felones que nos pueden gobernar, Creo ¿no? que la dignidad es la mejor defensa que puede tener cualquier pueblo. Si la pierde, pierde su sentido, pierde, olvida su pasado y pierde su futuro. Así lo dejo. Bueno, llevamos casi una hora y media. Sí, Dos últimas cosas, que es, eh, ¿qué es para usted la felicidad? la felicidad. Yo creo que la felicidad está muy prestigiada. Creo que está, sobre todo, está muy prestigiada porque todo el mundo aspira a ello, pero tampoco se sabe muy bien qué es. Ah, Eh, me, me vale con una expresión romana, me vale con vivir la vida y vivirla dignamente. Yo creo que el sentimiento de intentar, de hacerlo, de lograrlo en ocasiones, es lo que te da una cierta satisfacción contigo mismo. Que no sea excesiva, porque siempre es excesiva, no estás perdido, interna y externamente. Pero aspirar a la felicidad, yo aspiro a vivir, que no es a vivir y a vivir dignamente, es más. Y con eso vale. Luego están las pequeñas cosas o las grandes, los sueños y las ilusiones que se cumplen o no, pero yo siempre pienso que merece la pena pelear por alguno. Y aunque
Me voy haciendo un poco menos joven. Bueno, el haberme ido a hacer esa expedición ya me hace decirlo. Solo soy un poco menos joven. Intentaré hacer otras. Yo creo que se es siempre, se está vivo mientras uno quiere seguir viviendo. Y seguir viviendo es así, seguir haciendo cosas dentro de tus parámetros y para intentar mejorar. Mejorar fuera, mejorar y mejorar. Pues estaría toda la tarde dándole las gracias por habernos atendido, por haber tenido una amabilidad, por tener la disposición, por tener la paciencia, por darnos esta masterclass de todo. Y haremos otro vídeo sobre De la Cuadra a Salcedo, porque me parece un monólogo sobre él solo, sobre De la Cuadra a Sí, Salcedo bueno, merece todo un monólogo. la única biografía que existe en España la hice yo. Y bueno, te voy a enseñar una cosa, porque la Sí, portada de Cabeza de Vaca, de mi sí, libro Cabeza de Vaca, sí. está aquí. Es un cuadro Ah, maravilloso. póquelo, por favor. Ay, qué hermosura, qué hermosura. Es la portada del libro, la portada del libro de Cabeza de Vaca. El libro anda por aquí, pero por aquí Enseñe, atrás. búsquelo. Sí, para que le vean los televidentes, Sí, sí. pero ¿dónde está Cabeza de Vaca? Aquí está. No, pues, eres que no, ¿dónde estás? Está muy apretado, pero saldrá. Luego sacar uno, saldrá de los dedos. Este es el libro. Ay, Este es Cabeza de Vaca. Creo que es se ve hermoso. bien, ¿no? Sí, sí, perfectamente, perfectamente. Este es Cabeza de Vaca. Este, como es pues, el juglar, Claro, ahí. a ver, así se verá mejor. Y Hay este que es crear. el Sí. otro que es La Española. La Ajá, Española es el libro anterior al juglar, ha sido La Española, ahí se ve mejor. Y este libro sí, es desde la llegada de Colón. El libro empieza en el segundo viaje, luego rememora el primero, sí. hasta precisamente que Vasco Núñez de Balboa cruza el Pacífico y que Cortés inicia la conquista del Imperio Mexica. Ajá. O sea, son los últimos que escribe. Y están Y disponibles en bueno, Amazon. Están disponibles en sí, Amazon, se está pueden comprar en disponible en Amazon. Amazon en todos los formatos y por supuesto en Kindle. Por supuesto en Claro. Kindle. Creo que incluso estoy convencido que La Española, no sé si habrán, pero Cabeza de Vaca, hay libros míos que están en librerías argentinas. Algunos sé que lo están, ahora no. Desde luego en varios países sudamericanos digo, y también Ujú. en Norteamérica, en estados del sur, que hay libros. Pero lo más eficaz es el Amazon, porque Claro. además, bueno, pues el transporte, el precio de los libros es, sin embargo, pues en Kindle es más fácil. El libro Pues yo electrónico se también es puede que leer me en tengo ordenador. que ir porque se me ha pasado Bueno, el pues tiempo de una por eso, manera sí, muy eso grata. pasa. Claro, eso nos pasa por estar tan ameno y ser tan amena la conversación, eso nos pasa a los dos siempre es como en cada comentario que usted hace me salía como un fractal, otro comentario a hacer, otra pregunta, Tenemos y ya que eso, sí, porque efectivamente me está reclamando el tiempo. bueno, estaría toda la tarde dando las gracias, muchas gracias por la asistencia, volveremos a vernos y un fuerte abrazo para usted y para su familia, para todos. Para todos, para usted y para todas las gentes que nos estén oyendo y viendo. Gracias. Gracias.